Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a explicar y vamos a estar hablando acerca del factor de integración e integración de salarios variables. Algunas empresas, cuando pagan solo prestaciones de ley, aguinaldo y vacaciones, pues una manera práctica de determinar el salario base de cotización es utilizando un factor de integración. Esto quiero aclarar que esto del factor de integración pues facilita cuando solamente das las prestaciones básicas de ley, pero cuando das muchas otras prestaciones pues sí se complica un poquito utilizar el factor de integración. Bueno, vamos a ver en qué consiste este factor de integración. Primero, para calcular este factor de integración tenemos que, este factor de integración consta de varios cálculos. El primer cálculo es dividir los días de aguinaldo entre 365. Estos días de aguinaldo pues van a depender de los días que esté pagando la empresa. Como mínimo de ley ya sabemos que son 15 días, pero hay algunas empresas que pueden pagar días adicionales. Lo mismo, las empresas están obligadas a dar vacaciones. De acuerdo a ley, pues sabemos que el primer año son 6, al segundo año 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tomando eso, pues multiplicaríamos, necesitamos sacar la proporción diaria de prima vacacional y eso lo vamos a calcular multiplicando primeramente los días de vacaciones por el porcentaje que estemos pagando de prima vacacional entre 365. Y ya al final lo que vamos a hacer es sumar la unidad, es decir, 1 más el primer cálculo que es la proporción diaria de aguinaldo más el segundo cálculo que es la proporción diaria de prima vacacional. Vamos a ver un ejemplo con prestaciones fijas mínimas de ley. Entonces, en este caso tenemos a una persona que le damos el aguinaldo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo de 15 días, suponiendo que esta persona es el primer año que está laborando con nosotros, entonces por lo tanto le corresponden 6 días de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y también en ese mismo tenor vamos a calcular la prima vacacional, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es un 25%. Si hacemos el cálculo que mencionábamos en la diapositiva anterior, primero vamos a dividir los días de aguinaldo entre 365 y aquí nos da un resultado que es el 0.04109589. Luego el siguiente cálculo va a ser dividir los días de vacaciones entre 365 y nos da el 0.016438,356 y ese resultado lo vamos a multiplicar por 25% y esto nos da el 0.004109589. Quiero aclarar que en realidad las vacaciones que se le pagan al trabajador son su mismo sueldo, nada más con la única diferencia es que no se presenta a trabajar. Entonces lo único que es adicional, digamos, que se le paga a una persona cuando se va de vacaciones es que se le da su prima vacacional. Ese es un extra. Entonces si nosotros el sueldo, tomándolo que es el 100%, es decir, la unidad 1, el aguinaldo de acuerdo al resultado que vimos, que es el 0.4109589, si lo ponemos en porcentaje, equivaldría al 4.109589 y redondeándolo a 4 decimales, ya presentándolo en decimales, sería 0.0411. Y la prima vacacional, que es el resultado, nótese que no estoy tomando las vacaciones, sino la prima vacacional. Este es el 0.0041, que ya multiplicado por porcentaje sería este resultado. Bueno, si yo sumo los porcentajes equivale a el salario, el factor o el resultado de esto me está dando un factor de 104.520548%, o que equivale, presentándolo en números decimales, a 1.0452.
quiero aclarar que en esta cuestión, si ustedes buscan en la ley del Seguro Social, se van a encontrar que no hay ningún artículo que hable del factor. Entonces, esto es, se ha utilizado ya como costumbre calcular este factor y aplicárselo directamente al salario para, como una forma o un medio de simplificar el cálculo del salario integrado. Otro comentario, bueno, el salario integrado, ¿por qué el Seguro Social quiere que le paguemos en base a un salario integrado y no en base al salario que recibe o al sueldo diario del trabajador? Aquí la respuesta sería que el Seguro Social no se quiere esperar hasta que le des vacaciones y hasta que le pagues el aguinaldo para pagarle la parte que le corresponde en este caso de la prima vacacional y del aguinaldo, la parte que le corresponde al Seguro Social. Entonces, como él no quiere esperarse, entonces te dice, no, multiplica el sueldo o al sueldo, incrementale esa parte diaria al sueldo que le pagas por día, tú aumentale la proporción diaria que le estás dando de prima vacacional y de aguinaldos, y entonces para mí ese va a ser tu salario, y entonces todas las prestaciones del Seguro Social o lo que me tienes que pagar de cuotas obrero patronales, me lo vas a calcular sobre ese resultado. El Seguro Social no se quiere esperar. El Seguro Social no se espera. Él quiere que le pagues por anticipado el aguinaldo y lo que es la prima vacacional. Bueno, a continuación vamos a presentar un caso de un salario de una persona que tiene un sueldo diario de 120 pesos. Entonces, aquí vemos que, bueno, los 120 lo vamos a dividir entre 120, que es el mismo sueldo, y equivale aquí a la unidad. El aguinaldo, si yo el aguinaldo lo multiplico, lo que gana de sueldo diario por los 15 días entre 365, equivale a 4.93, sería el resultado. Si yo lo divido entre los 120 que gana, entonces me da un resultado de 0.419589. Y lo mismo, si a los días de vacaciones los multiplico por 6 y lo divido entre 365, me da un resultado de 1.97. Si eso lo divido entre 120, que es el salario diario, me da un resultado de 0.016438356. Ahora, como sé que la prima vacacional va a ser sobre el cálculo de las vacaciones, si yo le estoy dando de días de vacaciones por cada día de trabajo se está ganando 1.97 pesos de sus vacaciones, entonces eso lo voy a multiplicar por el 25%, que es la prestación mínima de prima vacacional por ley, y eso me va a dar 0.49. Si yo esto lo divido entre 120, que es el salario diario, me va a dar un resultado de 0.004109589. Ahora, si yo ya lo traduzco, primeramente los pesos, el sueldo son 120, el aguinaldo son 4.93, de acuerdo al cálculo que teníamos aquí en esta parte. Acuérdense que las vacaciones no se toman, pero la prima vacacional es 0.049. Aquí, de acuerdo a esto, el salario diario integral sería 125.42. Si yo lo veo en porcentajes, sería el 100% más el 4.109589, que esto sale del resultado del aguinaldo, nomás que aquí lo estoy representando en porcentaje, y lo mismo la prima vacacional es 0.0041 y yo lo represento en porcentaje como 0.4109589. Si yo sumo todo, me voy a dar cuenta que el factor es 104.5200548, que si yo que en la parte de abajo vemos, este es el famoso factor de 1.0452. Entonces, para evitarme todos estos cálculos, yo lo único que voy a hacer es que, teniendo ya el sueldo, y si yo sé que gana 15 días de aguinaldo y 6 días de vacaciones, y su prima de vacaciones es del 25%, entonces, yo lo voy a multiplicar, en ese caso, sería el factor de 1.0452, y el salario diario integrado sería de 125.42. A continuación voy a presentar una tabla que se utiliza de manera simplificada para calcular el salario diario integrado.
Aquí, por ejemplo, en nuestro caso teníamos un trabajador que tenía un año de antigüedad, el aguinaldo eran de 15 días, las vacaciones de 6 días y la prima vacacional de 25%. Si se fijan, estas son las prestaciones mínimas de ley. Y aquí el factor ya está calculado, es 1.0452. Si este mismo trabajador ya tuviera 2 años, como aquí el detalle van a ser las vacaciones. Las vacaciones de 6 días le corresponden por ley en el segundo año ya 8 días. Entonces automáticamente el factor sería 1.0466. Cuando tiene 3 años el factor sería 1.0479 y así sucesivamente va a ir cambiando conforme van cambiando las vacaciones. En muchas empresas, déjenme comentarles que se utiliza esta tabla sobre todo cuando dan las prestaciones mínimas de ley, utilizan esta tabla para calcular el factor de integración y para calcular el salario base de cotización de un trabajador sin tener ningún problema. Entonces, si observamos, de aquí precisamente sale el 1.0452, que es el que estamos utilizando en esta parte. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar un poquito. En este primer ejercicio estábamos viendo un trabajador que tenía un salario fijo. Aquí lo mencionábamos, que era un salario fijo. Pero ahora, ¿qué pasa si el trabajador tiene un salario variable? En el caso del salario variable, el procedimiento cambiaría. Ahí no vamos a utilizar un factor de integración, sino directamente vamos a sumar los ingresos de los 2 meses anteriores, es decir, del bimestre anterior. Es decir, cuando son salarios variables nos pide el Seguro Social que sumemos, por ejemplo, si estamos estamos en marzo, entonces vamos a sumar los salarios de enero y febrero, que fue el bimestre anterior, y vamos a hacer la modificación en los primeros 5 días de marzo. Entonces, tenemos que sumar todo lo que ganó durante el bimestre y lo vamos a dividir entre los días del salario devengado en el bimestre. Y estos días de salarios pues va a depender del bimestre. Por ejemplo, en el primer bimestre, que es enero y febrero, enero tiene 31. En este año febrero tuvo 29. Entonces, si sumamos 31 y 29 nos dan 60. Entonces aquí sumaríamos los ingresos y lo dividiríamos entre 60 y nos va a dar el salario diario. Y este salario es el que vamos a presentar como salario base de cotización. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que es un comisionista que tiene percepciones variables. Aquí tenemos lo que estuvo ganando durante el bimestre. Entonces, si yo sumo todo el total de comisiones que recibió, fueron 13,500. Esos 13,500 lo voy a dividir entre los días del bimestre. Aquí considerando, ojo, no estoy, este ejercicio, este caso no aplicaría en este año. Este año fue un año especial por la cuestión de que fue bisiesto. Pero si yo lo veo aquí, los días del bimestre son 31 en enero y normalmente en febrero trae 28, serían 59. Sumo las comisiones de 13,500 entre 59 y el salario base de cotización sería 228.81. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarle.